Hola, bienvenida, bienvenido a Territorio Fuego. Hace mucho tiempo que no vengo por acá y este video es un poco para explicar todo el proceso que he estado viviendo estos meses. Va a estar centrado en la energía Kundalini, en la activación de la Kundalini, y es sobre todo un video dedicado a las personas que están atravesando procesos de activación de la Kundalini, de despertar espiritual, que sean conscientes de sus procesos energéticos, así no lo nombren de esta manera. Y bueno, es para compartir información sobre cómo ha sido mi proceso, cómo he lidiado con él y eso, como ayudarte. Si mi historia te ayuda, ayudarte a ti a que puedas navegar por estos procesos tan complejos. Últimamente han llegado muchas personas a mí con el tema de la Kundalini, también con historias de llamas gemelas, y yo me puse mucho en la posición como de entregarlo todo y ayudar y hacer lo que puedo y lo que no puedo, un poco. Entonces, bueno, definitivamente me di cuenta que mi camino no es por ahí, que igual, por ejemplo, la posición de terapeuta, que es algo que naturalmente estaba saliendo con la llegada de estas personas y con las lecturas de tarot que estaba haciendo, no es lo que yo soy y no está alineado con mi propósito más elevado y no está alineado con mi mayor vocación y con mi mayor goce vital. O sea, no es, digamos, lo que Dios creó para mí o lo que la diosa también ha creado para mí, porque no me genera una felicidad extrema, sino más bien me voy sintiendo drenada. Sin embargo, cuando estoy haciendo mis clases de danza o estoy haciendo cosas artísticas, ahí no me agoto ni siquiera. O sea, puedo estar mucho tiempo haciendo todo eso y no me agoto. Noté mucho, por ejemplo, en las lecturas, que comenzaba a hacer una lectura de tarot y luego al rato me sentía súper drenada, dolor de cabeza, mucho malestar. Entonces, una de las conclusiones a las que llegué es que las lecturas de tarot las he disminuido muchísimo. Ya no es algo que voy a ofrecer. Si de pronto llega alguien porque lo necesita, bueno, lo haré si llega. Y creo que es algo también que puede ir siendo progresivo el dejarlo, o no sé si después lo quieras retomar, pero no como terapia. O sea, no como yo en posición de terapeuta, no en ese lugar de sostener procesos de otros, porque no siento que sea mi lugar. Entonces eso lo iré dejando y ya no lo voy a ofrecer más. Tampoco voy a ofrecer más acompañamiento en procesos de Kundalini o de llamas gemelas o lo que sea. Sí quiero, y es algo a lo que me siento llamada, compartir información de mis propios procesos, de todo lo que voy experimentando, de todo lo que voy encontrando, de nuestros procesos creativos o de lo que vamos experimentando en nuestra vida, y desde este lugar, como desde este camino espiritual que sabemos que hay muy pocas personas y hay muy poco contenido disponible y que sea real sobre todo esto, y hay mucha gente que necesita. A eso sí me siento llamada a hacerlo, y también va a ser desde un lugar de como compañerismo o de amistad, de querer aportar mi información y mi experiencia, pero nunca desde un lugar de que yo tengo algo que te va a sanar a ti en tu propio proceso, o que yo tengo la capacidad de salvarte a ti de lo que estás viviendo. Porque, bueno, igual eso se puede haber sentido en otros videos, puede haber como habido, incluso internamente, una confusión con respecto a mi rol haciendo esto, pero ahora sí tengo muy claro que no va a ser desde ese lugar
ni de maestra de estos temas, ni nada de eso. Simplemente, bueno, siento la necesidad y el llamado de compartir toda esta información y me genera mucho bienestar el saber que, bueno, que esto que estoy diciendo y que todo lo que estoy viviendo le estoy dando sentido al compartirlo. Lo que más se ha revelado y que siempre ha sido eso, como el verdadero camino a seguir y como donde queremos, Fernando y yo, centrar todas nuestras energías, es en el arte, es en el crear arte. Eso es una conclusión o una revelación que ha sido demasiado obvia, porque también, tanto Fernando como yo hemos estado explorando diferentes maneras incluso como de emprender o de vivir a nivel como ya material, económico, que no han sido, no han estado alineadas verdaderamente con este propósito. Y lo que estamos sintiendo y lo que yo he sentido muy fuerte es que nuestras energías, al intentar hacer por ayudar las cosas desde otras vías, como lo que decía de las terapias con el tarot, estoy yéndome por un lugar que no es mi camino y toda mi energía se está como dispersando, desperdiciando y no estoy centrando las energías en lo que verdaderamente siempre ha sido y siempre va a ser mi vocación. Y esto ha sido porque, claro, cuando uno atraviesa todo este proceso de despertar espiritual y toda esta intensidad, lo que más deseas es poder ayudar a quienes están en el mismo lugar que tú, porque sabes que estás muy solo y sabes que esas personas se van a sentir muy solos. Entonces, de pronto quizás lo que antes era el centro de tu vida, como el arte, por ejemplo, para mí, que no es que lo haya desplazado, pero bueno, quizás lo que era el centro de tu vida, ahora lo pones en un segundo lugar y lo más importante es ayudar. Y lo más importante es como entregarte a todo este proceso y hacer lo que sea mejor para tus hermanas y hermanos. Pero claro, hay algo que es incluso mejor que eso, que el querer ayudar y hacer como esa especie de sacrificio, aunque yo no lo veía así, pero ahora sí lo veo así. Hay algo incluso mejor que es poner todo lo que tú siempre has sido y todo lo que siempre ha sido el centro de tu vida y tu mayor vocación y donde sabes que tienes un conocimiento bastante profundo, que ni siquiera tiene que ver con lo que sabes y con lo que has estudiado, sino con certezas profundas. Poner esa vocación al servicio de los demás y también a tu propio servicio, ¿no? Como lo que te genera más placer finalmente también va a tener esa resonancia de placer en el mundo. Y eso para mí es el arte. Y sobre todo, centrándonos aún más, es la danza, el buto chamánico, que es lo que estoy haciendo ahora, pero que eso se va a convertir en una metodología también para actores, es la actuación propia, ¿no? Como yo misma, como intérprete, y también el hacer películas, que es el centro ahora mismo de nuestro trabajo, donde queremos poner todas nuestras energías, donde las estamos poniendo ya, es el hacer películas. Y hacer películas para las personas, desde este lugar, desde donde estamos, desde esta experiencia donde estamos viviendo, que además nos sentimos súper solos en el sentido de que, bueno, de estos temas no se hablan en ningún sitio, no hemos encontrado muchas películas que hablen de estos procesos. Nuestro discurso es bastante... Sí, como que no encaja mucho en, digamos, en los fondos donde te dan los presupuestos para hacer tus películas. Estamos como un poco fuera de todo eso, pero a la vez sabemos que esto que estamos creando
le puede ayudar a un montón de personas. Y entendemos el arte de una manera transformadora, de una manera creadora de realidad. Entonces estamos completamente comprometidos con las películas que queremos hacer. Sobre todo, bueno, tenemos un corto, que ya les hemos hablado de ese corto, Le Diablé, y vamos a hacer un largometraje bastante autorreferencial, donde toda nuestra historia, todo lo que hemos vivido, todo el proceso de Kundalini, llama gemela, todo eso va a estar ahí. Eso es algo que nos alegra mucho tomar esa decisión, pero a la vez es volver a lanzarse una vez más. O sea, vivimos todo el tiempo entregados a algo que no hay ninguna seguridad, no hay ningún control. Y a nivel material, ahora mismo está siendo bastante fuerte todo este proceso, porque como que todas las puertas que sabemos que no son, se cierran, pero que son las puertas que podrían garantizar cierta seguridad, ¿no? A nivel material. Pero sí, como que estamos de pronto en una especie de, yo siento como de túnel, donde estamos atravesando hacia una nueva realidad y donde confiamos en que el hacer las películas es el camino, el centrarnos ahora mismo en la creación de esta película que estamos haciendo y también, bueno, todo lo demás que hay alrededor, pero sobre todo eso, es el camino y es el llamado más fuerte, pero no tenemos seguridad, o sea, no hay seguridad ninguna, ahora mismo no hay como un ancla, no hay un fondo, por ejemplo, que nos hayan dado para hacerlo, no estamos sostenidos por ninguna institución y un poco no, o sea, estamos saltando literalmente al vacío con esto, pero no queda de otra. Como que es como estar siendo empujado y no tienes nada a lo que agarrarte. O sea, por ejemplo, Fernando ha intentado un trabajo de tal cosa X para poder tener esa seguridad, y de pronto lo que podría ser muy fácil y lo que podría ser obvio que llegaran esas oportunidades no llegan, o sea, no se dan. Y bueno, mi creencia, y realmente lo veo y lo siento así, es que tenemos que dar ese salto de fe y que las cosas se van a dar, pero hay que saber rechazar o cerrar todas las puertas que tenías abiertas, pero que no son la puerta en la que tienes que entrar. Y estamos ahora como en ese limbo, atravesando hacia esa nueva realidad. Y bueno, hemos tomado la decisión, también por muchas señales que hemos recibido de varias maneras. Hemos tomado la decisión de sacar este proyecto a la luz y de pedir donaciones y apoyo económico, y apoyo también en el sentido de que si, bueno, conocen algún programa o algún fondo que pueda tener que ver con esto que estamos desarrollando nosotros, con este discurso, alguna organización, por ejemplo, que trate el tema de la Kundalini o de los procesos de despertar espiritual, o que esté como muy actualizada con respecto a todo lo que está pasando en el mundo a nivel energético, pues recibí también esa información de ustedes. O sea, estamos pidiendo ayuda y apoyo con nuestro proceso creativo y para poder realizar nuestra película y poder realizar también el corto y todo este proceso de creación de lo que estamos haciendo. Vamos a abrir un enlace para donaciones. La donación puede ser mínima, o sea, €1 es más que bienvenido y representa muchísimo para nosotros cualquier apoyo, cualquier ayuda. Y bueno, esa es la decisión que hemos tomado con respecto a las películas. Nos vamos a abrir a recibir lo que sea que tenga que llegar para que podamos hacer
nuestras películas. Ha habido como un proceso de rendición y de entrega a lo divino, que también implica pues abrirse y decir, mira, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda con el proceso, necesitamos ayuda a nivel material, o sea, si hay alguien que cree que lo que estamos ofreciendo le ayuda y puede ayudarnos también a nosotros a realizar nuestras películas, entonces lo vamos a recibir. Como que esta energía y todos estos procesos te empujan a que te entregues y a que hagas las cosas que tú creías que no, como que no ibas a hacer, o que ese no era el camino, pero igual sí. Entonces primero voy a contar un poco de mi historia con el síndrome de Kundalini para las personas que llegan nuevas aquí al canal. Y luego ya voy a profundizar en todo lo que he estado experimentando estos meses. Bueno, en el 2020 tuve un síndrome de Kundalini, lo llamo de esta manera, fue autodiagnosticado gracias a un libro que se llama La tormentosa búsqueda del ser, de Stanislav Grof y Cristina Grof, donde ahí explican lo que es el síndrome de Kundalini. El síndrome de Kundalini es una activación repentina y radical de la energía Kundalini, que es una energía que todos tenemos disponible, pero que a muy pocos, aunque en estos momentos a muchas personas se le está activando, se le está despertando esta energía, pero hace un tiempo y ahora mismo todavía somos pocos a los que esta energía se le activa y sube por todo tu sistema energético hasta la coronilla. En periodos, varias veces suceden estas activaciones y te permiten alcanzar al final de toda una depuración el despertar espiritual definitivo. Entonces el síndrome es cuando esta activación ocurre de manera radical y repentina y tu sistema energético no está preparado para asimilar esa cantidad de energía. Entonces colapsas mental, física, energéticamente, y te puede dar por muchas cosas, a veces neurosis muy fuerte, o sea, psicosis, perdón. Hay historias de monjes antiguas que tenían estos procesos, sobre todo monjes zen, porque retenían mucho su energía sexual, entonces en vez de sacarla hacia afuera, se les disparaba hacia arriba y podía generarles como muchas visiones y muchos síntomas. De todas formas, tengo un video completo donde explico cómo fue mi proceso con este síndrome de Kundalini. Entonces, hace 5 años tuve esto y fue un proceso muy duro, donde estuve 6 meses muy mal, pero después he seguido con esta energía activa y tengo periodos en que se activa mucho más, y lo que ocurre cuando se activa es que hay un proceso de depuración muy fuerte, donde salen a la luz muchos bloqueos, donde el ego se sobredimensiona, porque es como darle energía, darle más energía a lo que ya está. Al final la Kundalini es energía, que lo que hace es iluminar, 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 por eso la Kundalini te lleva a la iluminación, literalmente. Ilumina lo que está, se sobredimensiona, y entonces al darle luz a la sombra, lo que estaba en la sombra, es como que se purifica el bloqueo, simplemente sale a la luz. Y bueno, estos procesos son bastante intensos cada vez que hay un proceso de depuración. Pero una vez que uno asimila el proceso, cada vez se suponía que era más fácil y que podías asimilarlo mejor. Y es lo que me había ocurrido todo este tiempo. Como que ya era consciente de que yo estaba en este proceso y que a veces me iban a venir como estas especies de crisis, y que podía estar en mi centro tranquila, simplemente observando todo ese caos que estaba ocurriendo, y podría asimilarlo. Pero hace unos meses, concretamente 3 meses y medio, tuve nuevamente una
una crisis bastante fuerte. No fue como la primera, pero sí fue bastante intensa. Y lo peor de esta crisis es que yo perdí un poco el contacto con mi centro, el contacto con mi ser, que es lo que me ha hecho, cada vez que he tenido procesos de depuración anteriormente, lo que me ha hecho poder lidiar con todo esto estando en mi centro. O sea, como lo puedo explicar es estar desde fuera observando todo ese movimiento y toda esa oscuridad que se levanta de pronto. Pero esta vez no fue así y estuve un tiempo en un proceso bastante intenso y oscuro. Bueno, todo parte de una buena noticia, que es que estoy embarazada, justamente de 3 meses y medio. Y este proceso del embarazo ha hecho que energéticamente esté mucho más abierta, mucho más receptiva, porque también la explicación energética del embarazo es que el cuerpo de la mujer tiene una cierta cantidad de energía y comienza a abrirse a recibir toda energía vital, energía cósmica, energía divina, que va impregnando su cuerpo para que pueda albergar esa nueva vida, ese nuevo ser, que viene desde un lugar superior energéticamente. Entonces ocurre esta apertura, es un proceso que por supuesto progresivo, pero ya desde el inicio tú te vas abriendo energéticamente, como para ser inseminada por la divinidad, para recibir en tu sistema energético, en tu cuerpo físico, un nivel de energía divina al que antes no tenías acceso y que además va a suceder de una manera acelerada, aunque sea un proceso de 9 meses, pero es bastante acelerado. Entonces, esta apertura, lo primero es que en los primeros 3 meses ocurre un proceso de depuración energética en el sistema energético femenino. Incluso por lo que he experimentado con Fer, con mi pareja y el padre de mi hijo, es que ambos hemos estado en un proceso de depuración bastante profundo estos meses. Pero bueno, el cuerpo femenino y el sistema energético femenino es, por supuesto, quien más siente todo este proceso. Entonces, ocurre este proceso de depuración para que esa nueva vida que venga, como que no entre en contacto con bloqueos o con energía kármica que le podría afectar y que no crearía el espacio suficiente para poder asimilar esa nueva vida, esa nueva energía que viene desde un lugar de pureza. Entonces, todo este proceso aceleró esa depuración en mí que ya ocurría naturalmente con la Kundalini. Y se aceleró muchísimo más el proceso de depuración, tanto que entré en un estado de estar completamente en la oscuridad de emociones súper negativas, de pensamientos repetitivos, donde nada tenía sentido, donde había una profunda tristeza, una profunda depresión. A nivel físico, mucha incomodidad en mi propio cuerpo. O sea, me costaba mucho habitar mi cuerpo. Por supuesto, claro, yo estoy diciendo esto y hay muchos de estos síntomas que se pueden asociar con el embarazo normalmente, y sobre todo con el primer trimestre, donde puede que tengas estas emociones por los cambios hormonales, puede que tengas cansancio, sueño. Y yo al principio lo asociaba a esto. Pero claro, después de analizar y de tener toda la experiencia completa, en mi sistema, donde la Kundalini está activa, todo esto se ha potenciado muchísimo más y ha sido
verdaderamente infernal, aunque desde fuera no se veía tanto así, porque ya yo he aprendido a lidiar con todo esto por mí misma, bastante sola, aunque no estoy sola, pero como que puedo asimilar todos estos procesos por mí misma, y desde fuera no ha sido tan grave, ni siquiera es algo que he compartido con muchas personas. Ha sido más una experiencia interna y una experiencia en pareja, sobre todo. Y bueno, fue un proceso muy, muy intenso, donde literalmente volví un poco al lugar donde había estado antes con el proceso de la Kundalini. Y esto, obviamente, yo sé que le está pasando a un montón de personas. Igual lo del embarazo y el síndrome de Kundalini es algo muy específico y es algo muy fuerte, que también si alguien que está viendo este video coincide con que tiene la Kundalini despierta y que además está atravesando por un embarazo, pues también sería bueno hablar y que me escriba. Yo no tengo las respuestas de nada, pero estoy pasando por el proceso y creo que es bueno entre nosotros comunicarnos. Con ese primer video que hice de compartir lo de la Kundalini, han llegado muchas personas a mí, sobre todo también cuando compartí los fragmentos por TikTok. Y hay muchas personas realmente que estamos atravesando estos procesos de despertar espiritual y cada vez seremos más. Y llegaron muchas personas a mí atravesando estos procesos. Entonces, por lo que hago también este video es por compartir la información, que es algo de lo que es muy difícil. Incluso en YouTube encontrar información testimonial, ¿no? Básicamente se potenciaron mucho los síntomas que ya yo había experimentado una vez a nivel físico, a nivel energético. Igual, te voy a dejar por aquí el primer video donde profundizo mucho más en los síntomas. Y esa incomodidad y sobre todo esa oscuridad, ese estar completamente en la sombra sin saber cuál era la salida, sin creer que hubiera una salida. Y eso es algo que no es la manera en que yo suelo afrontar cuando tengo malestares emocionales en general, ¿no? Como que puedo mirarlo más desde fuera, puedo estar conectada con mi ser y poder observar las cosas desde ese ser, pero en este caso no está ocurriendo así. Cuando estás ahí, cuando estás como justo en el punto más oscuro, más turbio, digamos, nada de piensa bonito o léete tal cosa o haz tal actividad, nada de eso va a funcionar. Y es una etapa, o sea, es como la etapa, digamos, como noche oscura más oscura. Y vas a estar en el ego, tus comportamientos probablemente sean súper tóxicos porque empieza como a brotar toda la toxicidad que al final se está purificando, pero claro, en ese momento tú no piensas de esa manera, más bien te sientes atrapado. Entonces no queda de otra que dejarlo ser, y ahí justo es cuando uno comienza a tener, que eso va viniendo un poco después, ese amor incondicional de verte a ti mismo en esa mierda, en esa oscuridad y aceptar qué es lo que hay, y aceptarte y ver, bueno, esto es parte de mí también, o es una experiencia más que aceptar. Entonces se amplifica tu capacidad de amar. Pero bueno, en ese momento, justo cuando estás ahí, no queda de otra. Y no hay otra realidad que no sea esa oscuridad. Esta vez fue como que ese punto de pérdida de sentido que a mí me sucedió en el 2020, lo volví a tocar ahora, esta vez. No se parecía en eso a las demás crisis donde yo tenía un sentido vital que me mantenía firme. Entonces, esta vez como que tuve esa pérdida de sentido y ese pensamiento repetitivo de no vale la pena estar feliz, estar alegre, para luego estar triste
y estar en la oscuridad total. ¿Qué sentido tiene eso? Como que no tiene ningún sentido esta vida que experimentamos, donde hay de pronto felicidad y luego mucha tristeza y luego mucha felicidad y luego mucha tristeza. Entonces, por una parte, era muy oscuro, muy denso y muy como dañino ese pensamiento, porque es un pensamiento dañino, pero a la vez me llevó a un lugar mucho mayor y mucho más amplio, donde verdaderamente me di cuenta que a pesar de que yo creía que había superado bastante, como la rueda del samsara, o por decirlo de otra manera, esos ciclos de alegría, tristeza, luz, oscuridad. Como yo pensaba que estaba un poco por encima de eso y que lograba estar en ese amor incondicional donde se incluye todo, no estaba tan ahí. Y sí estaba viviendo de acuerdo a esos paradigmas de aspiración, de una felicidad y rechazo de un estado de oscuridad y de tristeza. Entonces, esto es una muerte del ego, obviamente, una muerte de la dualidad, del estado dual. Y una cosa que he descubierto en este proceso es que vamos profundizando cada vez más en esa expansión de la conciencia. Como que antes yo pensaba que había superado un cierto estado de dualidad, pero todavía me mantenía en la dualidad, aunque incluía más capas de la experiencia, pero seguía en la dualidad. Seguía creyendo que esto es positivo, esto es negativo. Y todavía estoy ahí, no es que lo haya superado del todo, pero por lo menos tuve ese insight o esa iluminación, ¿no? Parte de lo que a mí me sucedió es que tuve un ataque psíquico. Y esto es algo de lo que ahora pueden encontrar información. Igual les pido que sean bastante, que profundicen bastante en la información que buscan y las cosas que escuchan, ¿no? Como que puedan elegir bien. Pero el ataque psíquico básicamente es que entidades negativas del espacio, energías negativas del espacio, cuando ven que tú estás vulnerable, entran en tu sistema para absorber tu energía, para alimentarse de ti, como para generarte también estos pensamientos tóxicos, te generan también una incomodidad física muy fuerte. Y lo que quieren hacer, o sea, lo que hacen estas entidades, que pueden ser entidades de bajo astral, es que te quieren generar ese malestar y se apoderan de tus pensamientos. O sea, entran en tus pensamientos, entran en tu mente y comienzan a manipular tus pensamientos. Y eso fue algo que tuve que reconocer que estaba sucediendo para poder estar mucho mejor. O sea, después de que yo reconocí que estaba teniendo un ataque psíquico, me sentí mucho mejor, en el sentido de que yo recuperé mi soberanía. Recuperé esa conciencia de decir, estos pensamientos no soy yo. Hay algo más aquí que está entrando en mí, que yo estoy dejando entrar y que está haciendo que yo entre en este bucle donde la vida no tiene sentido, donde todo es oscuro. Y eso fue, bueno, literalmente lo que me llevó a mí a donde estoy ahora, que estoy mucho mejor, aunque todavía siento que estoy procesando todo este viaje. Y fue muy interesante cómo llegó esta información a mí, porque yo estaba en esos días donde, bueno, literalmente estaba en la cama, sintiéndome súper mal, físicamente no podía sostener mi propio cuerpo, no podía hacer nada, o sea, moverme. Y yo sigo a una youtuber que ahora tiene una página web y da la información en la página web, que se llama Lorena Barrera, la bruja filosófica. Y hacía mucho tiempo que no la escuchaba, que no veía sus videos. Y de pronto se me ocurrió, bueno, voy a pagar la suscripción de la web a ver qué sacó de nuevo Lorena, porque estaba como necesitando tener información de gente que entendiera estos procesos. Y justo cuando abro la página, ella
tenía como 2 videos de ataques psíquicos, donde explicaba los síntomas y su experiencia, porque hace poco tuvo un ataque psíquico. Y lo abrí, o sea, estuve escuchando y fue como una revelación. Ella decía de hecho, bueno, no tengan miedo con lo que les voy a contar, porque es muy fuerte, espero que no tengan miedo, cuídense. Y a mí lo que me dio fue como alegría, el hecho de, mira, esto estaba pasando y no era yo, como no era yo. Y eso es súper importante también. El ataque psíquico es algo muy fuerte y muy específico y muy denso, que creo que le pasa más, bueno, no lo sé, pero pasa cuando estás muy abierto a las energías. Puede pasarle a los psíquicos, creo que a las embarazadas estamos también como muy receptivas. Pero eso pasa todo el tiempo a un nivel quizás menor con los pensamientos negativos que están en el espacio, que también son seres, porque los pensamientos, a medida que se van complejizando, que les van dando más energía, van tomando formas hasta llegar a ser seres que están en el espacio, energías que están en el espacio. Y si tú les das entrada a esas energías, se apoderan de ti, te drenan. Y eso era lo que me estaba ocurriendo a un nivel bastante extremo. Además de todo el proceso de depuración, que es parte, al final todo es parte. Es como una gran orquesta divina donde vas teniendo varias experiencias hasta que puedas discernir. Pero bueno, sí, estaba pasando esto. Entonces Lorena me dio esa información y fue como algo importante que me ayudó a decir, esto no soy yo. Incluso empecé a comunicarme con esas energías y decirles, fuera de mí, yo no soy esto, o también usé frases como, acepto todo el amor que hay en mí, me abro a recibir todo el amor que hay en mí, todo el amor que me está atravesando, para combatir todas estas cosas de ataques psíquicos o pensamientos negativos. Lo mejor siempre es usar el amor, o sea, me abro al amor, recibo el amor, acepto todas las bendiciones. Y eso es como, o sea, un nivel metafórico que también puede ser real, es lo mismo al final. Tú estás como combatiendo literalmente esas energías o esos seres bajos. Es como si estuvieras tirándole con una pistola balas de amor que hace que desaparezcan y que se vayan. Porque lo que no puedes hacer es dejar que... O sea, si caes en miedo, entonces ahí van a seguir drenando, drenando y drenando. Y luego tuve esa confirmación de Lorena y luego unas amigas, alumnas también, de pronto en una conversación sacan lo del ataque psíquico. O sea, una de ellas cuenta que estaba meditando y de pronto siente como un ser empezó a chuparla. Y ella se dio cuenta de que no era ella, de que era un ser y le puso también el límite. Y otro también contó su historia, sin yo mencionar lo que me estaba pasando y la información que había encontrado. Entonces fue como mucha coincidencia en ese sentido. Y también yo creo que la mayor enseñanza de esto, además de, bueno, de poder definir un ataque psíquico, de poder nombrarlo de esa manera, es que el miedo, o sea, el miedo, estos estados de oscuridad, de depresión, eso no es la realidad, eso no eres tú. Si tú te centras en tu ser es amor, tu ser es luz y puede disolver toda esa oscuridad. Pero bueno, tenemos que pasar a veces por estas experiencias de estar en la sombra, identificarnos con la sombra para poder separarnos y decir, esto no es. Otra cosa que me dio mucha tranquilidad, que me ayudó a salir de este proceso y que todavía me está ayudando, es el libro de Serpent Rising de Kundalini Compendium de Neven Parr. Está en español y está en inglés y está en Amazon. Igual puedo dejar el enlace aquí abajo. Y bueno, he leído mucha información. Es un libro como así, no lo he leído completo. Lo estoy leyendo
desde el inicio, pero también he abierto páginas al azar y he buscado en el índice las cosas que me interesan. Y he estado leyendo cosas que me han, o sea, como de pronto una información que me sirve y me despierta algo para poder estar tranquila. Pero una información muy importante que a mí me ha dado mucha tranquilidad y me ha enseñado a asimilar todo esto que me está sucediendo, es que él dice que una vez que se te despierta la Kundalini permanentemente, es decir, lo que a mí me sucedió y lo que les está sucediendo a muchos de ustedes que me han escrito y quizás algunos que ahora mismo lo sienten y todavía no lo pueden nombrar de esa manera. Pero bueno, dice que una vez que se te activa la Kundalini permanentemente, hay un proceso largo de depuración. Y él dice que desde la primera vez que tú sientes esa activación, puedes tardar el promedio de 10 años hasta que todo tu ser de luz, es decir, toda esta energía haya purificado todo tu sistema, hasta que tu ser espiritual esté completamente encarnado en tu ser físico, en esta realidad. Y que lo que ocurre son estas depuraciones que son muy fuertes porque es como, o sea, la Kundalini lo que está haciendo es como quemar karma antiguo que está en tu sistema. Que el karma que está en tu sistema ni siquiera tiene por qué ser tuyo. Tú puedes, por ejemplo, ser un ser de otra dimensión que vino de voluntario a ayudar en la tierra con el proceso de ascensión espiritual y no tienes un karma realmente, o sea, tú bajaste de una dimensión superior a ayudar, pero sí hay un karma cuando una vez que tú naces en una familia, hay un karma familiar, hay un karma ancestral, incluso de la humanidad, que de pronto está en tu sistema, también de las experiencias que has vivido, y esto se va purificando. Y él dice eso, que tardas 10 años aproximadamente, que con algunas prácticas puedes acelerar el proceso y que si de pronto no haces nada o como que no te entregas, se puede alargar, pero más o menos son 10 años. Y bueno, esto obviamente depende del lugar en el que estés ahora, puede sonarte esperanzador o no. Pero a mí sí me dio esperanza porque uno de los pensamientos más recurrentes que yo tenía era de que esto no se va a acabar. O sea, de que este infierno, que realmente se siente como un infierno, cuando la Kundalini está ahí, súper activa, quemando y achicharrándote por dentro, si es para siempre, como que no tiene mucho sentido. Sobre todo lo pensaba en esos momentos donde era más fuerte toda la experiencia. Pero no, él dice esto. Y también recomienda que cuando estés en una crisis que es muy física, es muy psíquica y muy energética y, o sea, muchas cosas. Cuando estés en medio de ese proceso, todo lo que puedes hacer es entregarte. Como que mientras más te entregues, más fácil va a ser todo, más rápido la Kundalini va a hacer su trabajo, porque si te resistes, simplemente le estás poniendo resistencia a algo inevitable, estás como alargando algo que pudiera ser más rápido. Y te pide que te entregues, que confíes. O sea, una de las palabras que él dice y que a mí me ha ayudado mucho es el confiar. O sea, confía en que estás siendo protegido, confía en que todo está sucediendo para tu mayor bien, confía en que al final, o sea, realmente esto es un regalo, lo que nos está sucediendo es un regalo, porque al final toda esa energía que se está depurando estaba dentro de nosotros condicionando nuestras vidas para hacernos infelices. Y entonces a la Kundalini depurarla está haciendo que nuestro ser, que es nuestra esencia, que es nuestra plenitud, salga más a la superficie y podamos tener vidas más libres, más conectadas con lo divino. Entonces, es un regalo realmente. Y él te dice eso, como que lo aceptes, que lo veas de esa manera, que lo aceptes. Y usa también las palabras de guerrero espiritual. Te dice que tú eres un guerrero espiritual.
Y un guerrero espiritual que se está enfrentando a un montón de batallas que son batallas duras y, o sea, indiscutiblemente muy fuertes, porque además no hay manera de encontrar fuera una referencia o un apoyo, porque los procesos son muy internos. Entonces, que seas un guerrero espiritual, que mantengas tu fe, que mantengas tu confianza y sobre todo me ha ayudado mucho esa conexión con lo divino, esa conexión con el ser y desde ese lugar aceptar todo lo que venga. Te he estado contando como de los pasos que he tomado y todo lo que he hecho para lidiar con esta crisis tan fuerte, pero ahora voy a ser un poco más detallada sobre algunas de ellas. Por ejemplo, la danza Butto, que ya también les he hablado mucho de Butto. También hay un video donde explico qué es el Butto, específicamente el Butto chamánico, que es lo que yo practico y ofrezco como concesiones privadas y también en una formación que estoy haciendo, guiando. La danza Butto para mí es la herramienta fundamental en todo este proceso de la Kundalini, y yo quiero también a las personas que están atravesando por esto recomendarles mucho el Butto como herramienta. Ahora, hay que tener mucho cuidado con qué tipo de maestros haces Butto, porque el Butto se presta mucho para quedarse ahí regodeándose en la oscuridad y en el sinsentido, y no es para nada eso lo que yo ofrezco y lo que yo creo que ha sanado con respecto a la Kundalini. El Butto es una práctica que te permite, a través del movimiento y a través de una presencia profunda, una meditación muy profunda en tu cuerpo, ir disolviendo capas de ego, disolviendo capas rígidas de juicio, de pensamiento. Es una danza que lucha en contra del juicio humano, entonces expande la mente y también elimina esas barreras de lo que es el bien y lo que es el mal. Te expande muchísimo la conciencia hacia la totalidad. Y energéticamente, a través del movimiento del cuerpo, de diferentes partes del cuerpo, de zonas muy precisas de tu cuerpo, vas ayudando a esa liberación energética. Entonces, en una sesión de Butto, yo estoy haciendo una formación donde doy clases los jueves, 4 horas, una clase de 4 horas, y los viernes, otra clase de 4 horas. Y esas clases de 4 horas, de todas las semanas, es el momento donde yo puedo sacar y liberar toda esa energía. Aun cuando estoy también de profesora, que tengo que estar mucho en la mente para poder guiar, pero aún así me permite liberar un montón de energía y yo sé que me permite mucho acelerar todo ese proceso, porque además con el Butto he tenido una experiencia anterior de una liberación súper profunda de energía negativa que estaba en mi sistema. Y el Butto lo recomiendo mucho, te recomiendo que busques información si necesitas y quieres acelerar tu proceso con la energía Kundalini. Porque claro, también no te voy a negar que este proceso y que estas herramientas son para personas verdaderamente entregadas, valientes, que quieren enfrentar este proceso, que quieren abrirse al amor y que quieren lo más rápido posible eliminar todas estas capas negativas que impiden vivir en armonía. Si tú quieres quedarte en un lugar de confort, está perfecto. Y si quieres quedarte en un lugar, o si la vida todavía no te ha empujado, porque claro, a mí la vida me empuja constantemente. Si la vida no te ha empujado a trascender ciertos límites, pues entonces está bien que no profundices. Pero ahora, si quieres liberar todo lo que te está entorpeciendo, si quieres que tu ser, permitirle que nazca, permitirle a tu ser que se exprese cada vez más, permitir esa liberación en ti. Otro tipo de meditación que yo estoy comenzando o retomando, porque en algún momento la practiqué de manera natural, que es la meditación, podemos decir, Vipassana,
simplemente es la conciencia en postura de meditación tradicional, la conciencia de la respiración y la conciencia básicamente del ser, el identificarse con ese observador. La diferencia aquí es que la meditación vipassana te permite como descansar de todas formas. En el Buto hay mucha forma, hay mucho movimiento, hay mucha poética también. Y en la meditación vipassana es simplemente descansar en el ser, en la respiración. La meditación vipassana, por ejemplo, yo voy a hacer ahora un retiro en diciembre de meditación vipassana. Y lo que te permite es que cada vez te identifiques más con tu ser y te desapegues más de esos pensamientos, tanto negativos como positivos, expectantes de cualquier cosa de la realidad, ¿no? Y si estás atravesando un proceso de Kundalini y no estás en el momento más fuerte, sí te recomiendo meditación vipassana. Si estás como en la crisis más oscura, más potente, quizás no vas a poder y quizás ni siquiera es positivo para ti. Pero si estás en un lugar donde donde sientes el impulso, también es algo que te recomiendo mucho y que a mí esta vez es lo que me ha sacado o sea, la conciencia de esta herramienta más bien es lo que me ha sacado de ese pensamiento de que no había posibilidad. También hay algo que es, cada vez que te das cuenta de que te estás entreteniendo, de que estás comiendo por pura ansiedad o de que estás haciendo cosas por distraerte de todo lo que está ocurriendo, de ese malestar, volver a la respiración. Cada vez que recuerdes eso, volver a la respiración, volver al ser, escuchar dentro de ti como dónde está mi centro y volver a ese centro. O sea, no necesariamente con alguna herramienta meditativa. Porque una de las cosas que me sucedió en ese momento donde estaba peor es que me ponía mucho con el teléfono a ver basura. O sea, TikTok o ni siquiera cosas productivas, Reels de Instagram. Y estaba así como en un ciclo de eso, de pronto ir a comer, ahí, en ese bucle. Y eso era como que me aferraba a eso para no mirar todo el movimiento tan denso que estaba ocurriendo en mí. Y quizás es una etapa y quizás es parte del proceso que tengas que hacer eso en un momento porque es insoportable lidiar con todo lo que está ocurriendo internamente. Pero bueno, una vez que vas notando que te puedes desapegar de eso, evitar el internet tanto, evitar ver contenido basura, evitar comer, por ansiedad, sino recuperar esa presencia y esa conciencia de tu propio cuerpo, de tu propio ser. Otra herramienta que de pronto llegó y que me ha venido súper bien, las dos terapias que he hecho, es la terapia craniosacral. Te recomiendo también que busques información sobre ella. Tiene que ver con el tacto, es como una depuración energética, pero que ocurre con el ritmo del propio cuerpo a través del tacto de las manos de la terapeuta. Por lo menos esto es lo que yo he experimentado hasta ahora. Y cuando he tenido estas sesiones, casi siempre he llegado a ellas como muy alterada. De hecho, en la última al principio estaba demasiado incómoda, demasiado alterada. Sentía demasiada energía moviéndose. Y lo que hace esta terapia es como que te organiza, te equilibra tu sistema energético, que con la Kundalini a veces se pone muy caótico. Como que hay mucha energía en un lugar y poca energía en otro. Y como que el cuerpo recupera el ritmo natural, el ritmo orgánico. Otra herramienta, por supuesto, es hacer tierra, ir a la naturaleza, estar todo el día en la naturaleza. A mí eso me ayuda un montón también. Y también te puedo decir, para que no te sientas mal si estás en un proceso intenso de Kundalini, que a veces cuando está demasiado alterada la energía, puedes estar dentro de la naturaleza y los cambios que sientes son mínimos, porque tu sistema ahí está demasiado energizado. Pero siempre ayuda, siempre viene bien. Y otra herramienta es los baños de agua con sal. Lo que he experimentado en los baños, en la tina de agua con sal, igual si no tienes tina lo puedes hacer de otra manera. Y en la playa, si tienes playa cerca, por supuesto, es lo mejor.
pero bueno, si haces un baño con sal, a mí lo que me ha sucedido cuando lo he hecho en todo este proceso es que al inicio, o sea, al inicio de estar, siento una incomodidad súper fuerte, en plan que he tenido que gritar, que moverme, como si estuviera un exorcismo, literal. O sea, como si una cosa súper densa estuviera saliendo de mí. Y luego de esa depuración, que puede durar, no sé, 20 minutos, 15 o no sé si más, siento mucho alivio. O sea, siento como sale toda esa energía negativa y después sí siento el alivio, me siento mucho más despejada. Y otra herramienta que he usado es el retiro de oscuridad. O sea, el retiro de oscuridad, por si no sabes lo que es literalmente estar en una habitación con todo cerrado, incluso sellando las partes por las que pueda entrar una pequeña rendija de luz. Y estar ahí unas horas, un día, 2 días, 3 días. Yo he estado casi un día completo. Y en este retiro también fue bastante intenso porque lo que hace el retiro de oscuridad es como que te lleva a un lugar como del útero, como un lugar de vacío, de oscuridad. Y en ese vacío y en esa oscuridad comienzan a brotar todas las proyecciones de tu inconsciente, toda la información que tú has estado asimilando, como que comienza a salir. Es como si te estuvieras limpiando de toda la información que te has metido en tu cabeza o que simplemente ha entrado en ti, en tu sistema, y sobre todo toda la información tóxica. Entonces sí, es una limpieza súper profunda, como que te vacías, como que te quedas mucho más limpia, como receptiva a cosas nuevas. Como si hicieras una depuración muy fuerte, básicamente. Es muy fuerte, es más fuerte, por supuesto, que un baño de agua con sal. Y también en el retiro de oscuridad fue súper potente. O sea, estuve muy incómoda. Tenía que gritar, tenía que retorcerme, moverme por toda esa densidad que estaba saliendo de mí. Y fue bastante tiempo en eso. Fue bastante tiempo con esas sensaciones. Pero después me sentía mucho más ligera. De hecho, al otro día tuve clases de danza, de contact, que también los recomiendo como una herramienta para caer en el cuerpo, para estar mejor. Y en la clase de contact, anteriormente, como estoy embarazada y también, bueno, el cuerpo se agota más, no había estado como muy disponible físicamente para los ejercicios, me costaba un poco, me mareaba, y en esa clase justo después del retiro de oscuridad pude bailar como antes de estar embarazada. Estaba muy activa, estaba muy despierta, muy enraizada. Y bueno, es algo que igual haría nuevamente, pero también es intenso. Con los retiros anteriores que yo he hecho, los retiros de oscuridad anteriores, a mí no me había pasado eso. Había tenido como momentos intensos y tal, pero no tan intensos. Y después salía de esos retiros, de los anteriores que hice, como una diosa, súper empoderada, una cosa como muy superior a la condición humana normal. O sea, salía muy empoderada, como a comerme el mundo. Esta vez no fue eso lo que pasó. Esta vez fue limpieza profunda y salí normal, como equilibrada, un poquito más equilibrada. Y después han venido de nuevo crisis y procesos intensos, porque ha sido bastante fuerte. Entonces, claro, si tú estás normal y haces un retiro de oscuridad, vas a estar muy bien. Si estás pasándola muy mal ahora con un proceso de estos energéticos, vas a estar mejor. Y los recomiendo mucho. Entonces, mi conclusión de todo este proceso, efectivamente, es que ha sido una depuración y que está siendo una depuración. Y también estoy muy agradecida de que ocurra esta depuración, de estar también donde estoy ahora mismo. Porque
yo sé que todo este proceso del embarazo, y bueno, ya les contaré cómo continúa, que ya espero que todo vaya hacia la luz, pero bueno, tampoco me aferro. Todo este proceso va a ser súper mágico y van a ocurrir muchas cosas y lo que decía, que estoy agradecida y feliz de que si lo que tiene que ocurrir estos primeros 3 meses sea una depuración, que haya sido tan fuerte, porque así puedo estar más lista para ese amor incondicional y esa entrega que requiere el traer un ser al mundo. Este canal también, como han visto, se ha ido transformando, iremos actualizando todo, pero también otra conclusión, ¿no? Como de todo este proceso es que vamos a centrarnos en las personas que están viviendo cosas parecidas a nosotros, en las personas que necesitan esta información. Como que yo empecé de manera muy genérica a querer enseñar sobre el tarot y bueno, hay una serie abierta de los arcanos del tarot que quiero cerrarla, o sea, quiero hacer todos los arcanos, pero creo que el llamado más fuerte y que también he recibido las señales es el comunicar sobre este proceso de la Kundalini, del despertar espiritual, de la activación energética, el centrarme específicamente en algo tan particular que me ha sucedido a mí, en experiencias tan particulares como las de llamas gemelas, como los procesos de parejas en conciencia y la percepción de lo sutil y todo eso. Porque, bueno, definitivamente yo sé que ustedes, las personas que están en ese proceso, eso es lo que necesitan. Y yo he encontrado muy poca información al respecto. Entonces estoy feliz de poder compartirlo con ustedes. Y eso, esto ha sido todo por hoy. Agradezco mucho que hayas escuchado todo y si estás en un proceso de activación de la energía Kundalini duro o de despertar espiritual complejo, pues te mando toda mi energía positiva, todo mi amor, toda la fuerza. Recuerda que eres un guerrero espiritual o una guerrera. Conecta con el amor es la realidad. El miedo no es real, el miedo no eres tú eres amor. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escucharme, gracias por estar aquí, gracias por ser tan fuerte y mucha luz y mucha fuerza en tu camino.